Hola queridos estudiantes, vamos a dar inicio a la clase de literatura romana, que es la clase que nos corresponde hoy. Bien, estábamos trabajando la literatura griega, ¿sí? Vimos en las clases anteriores cómo se da esta literatura griega, cuáles son las características, sobre todo cómo se centraba esa literatura en la mitología, en la creencia de dioses, porque esta cultura era politeísta, entonces creían en Zeus, en Poseidón, Atenea, y de allí surgieron escritos como la Odisea y la Ilíada, escritas por Homero, por supuesto, y son o fueron y en la actualidad todavía son obras cumbres de la literatura antigua. Pasando entonces a la literatura romana, que es la que nos corresponde hoy, entonces primero vamos a iniciar con el contexto histórico. Vamos a reconocer el contexto histórico y luego a pasar a lo que es literatura en sí y sus géneros. Entonces, en este contexto histórico, esa literatura o esa época romana se da en el año 146 a.C., donde los romanos conquistaron a Grecia. Y eso fue un impacto impresionante. Esto significó no solo la apropiación de las tierras, sino también los cambios en las creencias religiosas, en las creencias filosóficas, en el arte y por supuesto que en la literatura misma, ¿sí? Existieron muchos cambios en esta época. Recordemos que el Imperio Romano fue un imperio súper importante. ¿Qué sucedió también? Pues esa concepción de los dioses griegos o esa concepción o esos nombres de los dioses griegos cambiaron, ¿sí? En esta mitología romana. Entonces, por ejemplo, Zeus, que era el dios todopoderoso, el creador de todo, se conocía como Júpiter. Poseidón, por ejemplo, era conocido como Neptuno. Y así sucesivamente, cada uno de los dioses adquirió o tomó un nombre nuevo. En esa época también se asesinaron muchos o se esclavizaron muchos artistas y muchos historiadores. Pero así como fueron esclavizados, también surgieron otros personajes muy importantes en esa época, ¿sí? Que ayudaron a construir Roma, esa imponente Roma con sus ciudades espectaculares, ¿no? Y por supuesto con un imperio bastante interesante, diría yo. Las características del gobierno. Era un gobierno autocrático. ¿Sí? ¿Y qué es eso autocrático? Pues simplemente era un gobierno con una monarquía y dictadura absoluta. ¿Encabezado por quién? Por Julio César. ¿Sí? ¿A quién se le daban todas las ofrendas, todas las riquezas? A Julio César. Él era la persona que encabezaba ese gobierno. Se construyeron en esa época eh, imperios, grandes ciudades, templos, bueno, en fin, unos lugares espectaculares porque Roma fue muy imponente y tuvo unos sitios súper espectaculares donde hacían, por ejemplo, los coliseos, donde hacían eventos importantes que entretenían al público. ¿Sí? Contaba con un sistema alcantarillado. Interesante esta parte porque en esa época, pues, contar con un sistema alcantarillado era difícil, ¿no? Pero ellos contaban con un sistema alcantarillado, tenían además muchísimo comercio y esto les permitía, pues, ser una ciudad muy próspera y fue una ciudad muy próspera. Muy bien, en cuanto a la organización social, pues estaba dividido en tres: patrios, esclavos y plebeyos. Los patrios, pues obviamente las personas de la clase alta, ¿cierto? Los plebeyos eran esas personas que servían a esa clase alta, pues tenían algunos beneficios, sí, pero pues igual eran el servicio de estas personas de clase alta. Y los esclavos, pues por supuesto que los esclavos eran aquellas personas que estaban sometidas todo el tiempo. ¿A quiénes? A los patrios y por supuesto también algunos a los plebeyos, que eran los encargados pues de ellos. Luego surge otro grupo que es conocido como los caballeros, pero estos caballeros, digamos que cumplían eh, una función interesante y ellos eran los encargados de los negocios. Básicamente se generaban, esa digamos que era la función que ellos tenían. Ahora vamos a pasar al tema de literatura romana. ¿Sí? En el tema de la literatura romana, se desarrolla en el siglo III antes de Cristo y en el siglo III después de Cristo. Entonces visualicemos
cuando llegó Jesucristo, cuando nace Cristo, que es el siglo I, ¿cierto? Entonces visualicemos más o menos la época en la que se da esta literatura, compuesta por tres géneros importantes: la épica, la lírica y la comedia. Esos son los tres géneros de esa época. Las narraciones, los poemas y la comedia. Esta comedia se da en coliseos y en lugares así públicos y se representa a través del teatro. ¿Ok? Muy bien. La obra más representativa, interesante de la literatura romana, ¿cuál es? La Eneida. La Eneida es la literatura, es la obra más importante. Dice que la Eneida es tan importante o fue tan importante para los romanos como fueron la Ilíada y la Odisea para los griegos. Recuerden que en clases anteriores hablamos de estas dos obras. ¿Fue escrita por quién? Por el poeta Virgilio. Interesante de esta obra lo siguiente, chicos. Resulta que hay una relación entre la Eneida y la Ilíada y la Odisea, porque la Eneida inicia, o una de las características es que es continuadora de la cultura griega, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inicia justo donde termina la Ilíada, y con la caída de Troya. ¿Recuerdan el caballo de Troya que les mencioné? Bueno, ahí inicia esta Eneida. Es una historia que ustedes van a tener que escuchar, ¿sí? Yo les voy a dar el enlace para que vean el video. Y es una historia que cuenta los viajes que hace Eneas, ¿sí? Eneas es hijo de un príncipe y es hijo de una diosa. Entonces ahí hay algo muy interesante, muy especial que no se los voy a contar en esta clase porque ustedes la van a ver. En los 6 primeros libros que se narran, que se escribieron, se narran los viajes de Eneas, ¿sí? Y estas aventuras tienen que ver mucho, o se retoman aspectos muy importantes sobre las aventuras que ve Ulises en la Odisea, el viaje que hace Ulises en la Odisea, ¿sí? Este viaje que desencadena una cantidad de mitos, donde aparecen mucho los dioses, donde él pasa por un sinnúmero de cosas, bueno, en fin. Y los 6 últimos libros, estoy hablando de la Eneida, los 6 últimos libros narran las batallas que llevó a cabo Eneas para consolidar su nueva patria en Italia. ¿Listo? Yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan escuchar un resumen de la historia. Aparte de que de ese resumen vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces recuerden, la obra cumbre de la literatura romana fue la Eneida, escrita por Virgilio. Muy bien. La actividad es muy sencilla y es la siguiente. Primero ustedes van a consultar 10 nombres de dioses griegos, ¿sí? Su equivalencia y el nombre que recibió el mismo dios en la cultura romana. Es decir, un ejemplo se los pongo acá. El nombre griego es Zeus, ¿sí? La atribución pues es el dios del universo y el nombre romano es conocido después como Júpiter. Otro ejemplo puede ser Poseidón, ¿sí? Que se dice que es el dios de las aguas. Y él después es conocido como Neptuno. Y así sucesivamente. El segundo punto que van a realizar es consulta un mito griego o romano. ¿Sí? En ese mito griego o romano ustedes lo van a consultar, lo van a leer. Si lo quieren escribir, lo escriben. Si no lo quieren escribir, no lo escriben. Pero la idea es que ustedes van a preparar una exposición o van a contarlo a sus compañeros. La idea es que ustedes se apropien de ese mito y lo van a contar de forma resumida a sus compañeros en la próxima clase. Y por último, van a observar el video que les voy a dejar de la Eneida. Este video de la Eneida, con base a este video de la Eneida, vamos a hacer una actividad en la próxima clase. En la próxima clase, chicos, yo les voy a revisar el cuaderno donde hayan consignado cada uno de los conceptos, ¿sí? Y tengan las actividades desarrolladas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. Cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo. Mil bendiciones y que tengan un excelente día. Chao, chao.